Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Gracias Héctor, gracias a Inteligencia Dental. MDC Dental le da la más cordial bienvenida. Es un gusto presentar a la doctora Alejandra Huerta de la Universidad Cuauhtémoc con un excelente tema, el ABC de la provisionalización exitosa. Bueno, pues es un gusto dejarlos con la doctora Alejandra Huerta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña esta mañana. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a Inteligencia Dental, a Manufacturera Dental y a la Universidad Cuauhtémoc por darme esta oportunidad. Como dijeron, efectivamente, mi nombre es Alejandra Huerta Carrillo. Mi formación académica, principalmente lo que es la licenciatura, la especialidad, y actualmente estoy cursando una maestría, ha sido en la Universidad de Guadalajara. Actualmente doy clases en licenciatura en la Universidad Cuauhtémoc y en el posgrado en Prostoncia de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es un placer compartir un poco de lo que mi experiencia ha funcionado. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy, esta mañana, es precisamente el ABC para la provisionalización exitosa. Dentro de la rehabilitación protésica, nosotros necesitamos hacer una secuencia o realizar una serie de pasos y procedimientos que necesitan ser cautelosos. La provisionalización, como todos sabemos, es parte fundamental e integral dentro de una planeación protésica. Incluso es la parte donde más tiempo invertimos. ¿Cuántas veces no llegan a nuestra consulta los pacientes con los provisionales fracturados, que es el cemento provisional? Entonces, es una parte integral dentro de toda esta planeación, y considero muy importante, a la cual debemos de prestar la importancia necesaria precisamente para eso, para tener éxito dentro de la planeación de todo este proceso de rehabilitación. Entonces, iniciando pues con la primera pregunta, ¿qué son los provisionales? Son prótesis dentales que pueden ser fijas o removibles, que van a ser diseñadas para realzar la estética, estabilización o función por un periodo de tiempo limitado, después del cual va a ser reemplazado por una prótesis dental
definitiva. Entonces, con esto queremos decir que sí son el inter entre el proceso de planeación y el resultado final de todo el producto de planeación. El objetivo principal de una rehabilitación provisional es la construcción de un objeto que sea una reproducción fiel del encedado de diagnóstico y que se adapte correctamente en la cavidad bucal. Es decir, de un encedado de diagnóstico hacemos nuestro proyecto, nuestro plan de tratamiento. Posteriormente de este encedado parte lo que es la parte de los provisionales para después adaptarlos en boca del paciente, ¿sí? Como todos sabemos, el encedado diagnóstico es como para el arquitecto su maqueta. Sin una maqueta no tiene proyecto, el arquitecto no sabe hacia dónde va. El encedado diagnóstico para nosotros es precisamente esto, la planeación de a dónde queremos llegar con el trabajo que queremos hacer de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Entonces, es una parte fundamental que incluso no nada más nos ayuda para la realización, fabricación de los provisionales, sino como les comentaba, el encedado diagnóstico nos ayuda no nada más a la fabricación de estos provisionales, sino también para elaborar o confeccionar guías para la preparación dental, saber qué tanta reducción vamos a hacer en esos dientes pilares, inclusive para la fabricación de guías quirúrgicas, en la planeación de prótesis o implantes. Entonces, es el proyecto de trabajo de lo que nosotros queremos hacer en boca del paciente. Entonces, ¿qué son o cuáles son los requisitos que deben cumplir estos provisionales? Pues uno de los puntos importantes es que sean fácil de remover durante las sesiones de consulta. ¿Cuántas veces no quitamos y ponemos esos provisionales? Infinidad de veces. Los rebasamos, los modificamos. Entonces, que el material o el agente cementante nos den esa facilidad nos hace que nuestro trabajo sea más fácil. Otra es la resistencia a la fractura y de cementación durante la función masticatoria normal. Sabemos que estos provisionales deben de estar funcionando en boca como si fueran los definitivos. Entonces, elegir o la selección del material indicado es parte importante para evitar todo esto, y todo esto es en base a la planeación. Otra es la resistencia a la abrasión, el desgaste que sufren estos provisionales cuando los dejamos por tiempo prolongado, por razones de que el paciente se le hizo alguna intervención quirúrgica, alguna planeación sobre implantes, que el paciente se fue a ortodoncia. Entonces sabemos que estos provisionales sufren cierto deterioro. Entonces eso también es muy importante. El mantenimiento de la posición dental y la estabilidad oclusal, evitar que estos muñones dentales se muevan de su lugar, que tengan una extrusión. Otro punto es adaptación marginal óptima, y yo creo que esta es la clave para que nuestro provisional tenga éxito y mantenga salud gingival. ¿Sí? Sabemos que si no hay salud gingival, no podemos hacer la toma de impresión final. ¿Sí? El mantenimiento de la salud gingival, la facilidad del trabajo y pulido, eso también es importantísimo, hacer que la superficie de nuestro provisional quede altamente pulido, porque lo que va en contacto con los tejidos blandos, si no está bien pulido, no vamos a obtener los resultados de esa encía.
La otra, la estabilidad cromática. Sabemos que hoy en día las casas comerciales manejan gran variedad de colores y eso pues nos facilita a nosotros el saber indicar de qué tono vamos a hacer nuestros provisionales. La otra es que le damos la facilidad al paciente también incluso de que él pueda evaluar si ese tono es el adecuado, si vamos por buen camino. Entonces, si en los provisionales le agrada ese tono, pues podemos continuar con lo que va a ser las restauraciones definitivas. Y la estética favorable, ¿sí? Todos estos son requisitos que deben de cumplir nuestros provisionales. Y en algunas ocasiones, pues nos brincamos algunos de estos puntos que no debería de ser, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto es saber cómo se clasifican. ¿Para qué saber la clasificación? Pues es muy importante porque para saber qué material vamos a seleccionar, ¿sí? Entonces se clasifica según su función, si son de corta duración o si son de larga duración. Y según la técnica de fabricación, en directos, indirectos y mixtos. Los provisionales de corta duración, como su nombre lo dice, van a ser aquellos provisionales que van a permanecer en la cavidad bucal no más de 2 a 3 meses. Entonces, si lo vemos, es un tiempo corto. Este es un ejemplo clínico de cuándo podemos utilizar un provisional de corta duración. Aquellos pacientes que llegan a nuestra consulta a rehabilitarse una sola pieza, que no va a tener ninguna intervención quirúrgica, que sabemos que la pieza a lo mejor no va a ser necesario extruirla porque hay a lo mejor un margen gingival muy profundo. Entonces, piezas como esta, que el paciente se le ha realizado un tratamiento endodóntico, se realiza la reconstrucción a través de un poste prefabricado, metálico en este caso. Entonces, elaboramos nuestro provisional y sabemos que en esta misma cita, incluso de la preparación de nuestro poste, podemos tomar la impresión final, mandamos al laboratorio y cuánto tiempo les gustaría que tome este provisional en boca. 3 semanas, 4 semanas, y se me hace mucho. Entonces, en estos casos puede ser una indicación, ¿sí? Materiales de corta duración, no necesitamos a lo mejor tanta resistencia, más sin embargo, podemos manejar un buen sellado marginal, una buena salud gingival, para que el paciente tenga comodidad, una buena estética, una buena estabilidad cromática. Y bueno, ¿qué otros casos podemos indicar para este tipo de provisionales a corto plazo? Prótesis fijas de 3 unidades, trabajos donde sepamos que la parte quirúrgica no va a ser un factor de importancia. Y bueno, los provisionales de larga duración, al contrario de los de corta, pues estos provisionales van a tener mayor tiempo en boca. Estamos hablando arriba de 3 meses, donde por razones terapéuticas se prolonga el uso de este provisional. Entonces, ¿qué puede ser intervenciones terapéuticas? Pues precisamente que si se necesita algún alargamiento de corona, se necesita alguna terapia sobre implantes, algún tratamiento ortodóntico, y sabemos pues que esto lleva tiempo, y ese tiempo es muy importante porque en el periodo de cicatrización tenemos que esperar. Sabemos que los alargamientos, si no respetamos el tiempo de cicatrización, todo puede ser un fracaso. Estos provisionales de larga duración, en ocasiones necesitamos utilizar refuerzos porque los provisionales permanecen en boca por más de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, incluso hasta años.
Es más, en ocasiones tenemos pacientes que vienen del extranjero, que vienen de otro estado, que vienen de otro pueblo, que sabemos que no residen en el lugar donde nosotros trabajamos, y eso hace que la estancia o la permanencia de ese provisional permanezca más tiempo en boca. Entonces, algunos de estos refuerzos pueden ser fibras de vidrio, fibras de nylon, tiras de aluminio, policarbonatos, metales o fibras de carbono. Todos estos nos pueden ayudar a hacer más resistentes nuestros provisionales. Seguida les muestro aquí un caso, les voy a platicar un poquito. Este paciente es un paciente bruxista y frecuentemente llegaba a mi consulta con los provisionales en la mano y pasaba yo casi la mayoría del tiempo reparando los provisionales. Entonces, esto hacía que yo no pudiera avanzar en el tratamiento con él. Entonces, llegó el punto en el que me desesperé porque en realidad no avanzaba. Llegaba y llegaba con los provisionales en la mano, reparaba un lado, reparaba el otro. Entonces, en este paciente, pacientes como estos, bruxistas, que sabemos que de antemano aprietan o incluso hasta rechinan los dientes, los provisionales pues se van a fracturar constantemente. Entonces, con él, después de toda esta experiencia que pasé, se decidió hacer unos refuerzos metálicos colados. La manera en la que realicé fue seccionarlos en 3, como lo vemos en la imagen superior. Lo que hice fue copias de acrílico con pattern resin o Duralite, que posteriormente iban a ser coladas. En la imagen superior izquierda observamos que hay perforaciones. Esas perforaciones nos sirven para la retención del acrílico. Entonces son muy importantes perforar esas copiecitas para que el acrílico se retenga y eso haga que queden bien adaptados. Lo que sí hicimos fue pintar con opacador de cerámica estos metales para evitar que el tono grisáceo del metal se viera en esos provisionales, la translucidez no afectara. Entonces, a partir de aquí, descansé. Este paciente, la verdad, fue un dolor de cabeza porque sí batallaba que cada cita los provisionales me los fracturaba. Y después de esto, un cambio del cielo a la tierra. La verdad es que es muy recomendable en este tipo de pacientes, que de antemano sabemos que esto va a suceder. Este es otro caso clínico de otra paciente que, si observamos, vemos que tiene restauraciones, múltiples restauraciones deficientes. En la imagen inferior observamos unos puntos en rojo y puntos en azul. Los puntos en azul son las piezas con las que me quedé. Entonces, si se fijan, ¿cómo podemos rehabilitar provisionalmente a este paciente? Podemos hacer algo fijo o podemos hacer algo removible, ¿sí? En este caso, la paciente no quería nada removible, entonces la opción era hacerlo fijo a como diera lugar. Entonces contaba yo únicamente con el canino, los caninos de ambos lados y el segundo molar del lado derecho. Las piezas que están en azul son piezas que se perdieron. Entonces, en este caso, con esta paciente, lo que se procede a hacer es tomar los modelos de diagnóstico, montarlos en articulador semiajustable, proceder a hacer el encerado de diagnóstico. Recordemos, el encerado de diagnóstico es el proyecto de nuestro tratamiento. Esto es lo que le vamos a decir al paciente, esto podemos hacer contigo. Si nosotros resolvemos el caso en el encerado de diagnóstico, quiere decir que estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque de los modelos parte todo y si pudimos hacer sacar el caso en los modelos, en boca tiene que quedar igual. Entonces, del encerado de diagnóstico, aquí vemos las piezas, los caninos y el molar, las piezas con las que me quedé. Hice precisamente una estructura de refuerzo metálica con únicamente 3 pilares.
Entonces, en esta imagen vemos cómo el encerado diagnóstico duplicamos lo que son los provisionales con un refuerzo metálico. En la imagen inferior observamos los dientes pilares con el refuerzo metálico. Entonces, si se fijan, este es un paciente que se le iba a hacer una rehabilitación sobre implantes. Entonces, estos mismos provisionales nos pueden servir como guía para saber si los contornos que estamos manejando son adecuados para saber el diámetro de nuestros implantes. Del encerado de diagnóstico podemos fabricar una guía quirúrgica y sobre esta guía quirúrgica mandar a tomar una tomografía al paciente y saber más o menos aproximadamente la planeación, el lugar indicado de esos implantes. Entonces, con mayor razón, estos provisionales deben de ser resistentes, deben de ser fuertes y deben de aguantar en boca el tiempo que sea necesario durante la colocación de los implantes, durante la fase de cicatrización. Entonces, es mejor trabajar desde un inicio y hacerlo correctamente. Entonces, más adelante les voy a hablar acerca de la técnica de fabricación. De acuerdo a su función, ¿qué función podemos tener nosotros con estos provisionales? Uno es el reemplazo de los dientes ausentes. Situaciones como estas, donde nuestros pacientes llegan sin dientes, el ponerles nosotros una rehabilitación fija, algo con implantes que sea fijo, pues es cambiarle la vida a estos pacientes, ¿verdad? Estos pacientes pierden la autoestima, no quieren sonreír, funcionalmente no funcionan adecuadamente. En el caso de esta señora, ella portaba una prótesis removible y sus deseos eran tener algo fijo. Ella ya no quería tener la prótesis parcial removible porque se movía constantemente y bueno, si podemos cambiarle la vida colocando algo fijo, pues los pacientes nos lo van a agradecer mucho. Y bueno, esto es lo que se hizo. Se prepararon los dientes pilares y se elaboró una prótesis provisional que fuera fija. Entonces, este es un caso de las cosas que nosotros, o los alcances que nosotros podemos tener con estas prótesis provisionales. Si el paciente desde aquí ve lo que nosotros hacemos, pues el paciente nos lo va a agradecer mucho. La otra es, yo recuerdo que anteriormente, y todavía hay dentistas por ahí que tienen el concepto de que no se elaboren los provisionales bonitos, que porque el paciente ya no vuelve. Yo creo que al contrario de esa filosofía, el esmerarse por hacer bien las cosas y hacer trabajos donde los pacientes, donde la expectativa de los pacientes la podamos superar, creo que es mucho mejor. Les devolvemos la función, la sonrisa, la estética, el paciente se siente cómodo, pero sobre todo ganamos su confianza para que él crea y deje la salud dental depositada en sus manos. Entonces creo que ese es el factor más importante, ganarnos su confianza y que él crea en lo que nosotros vamos a hacer con su trabajo. Entonces, elaborando estos provisionales de una manera adecuada, pues podemos corregir malas posiciones de los dientes, podemos darle seguimiento y estabilización a la movilidad dental. En ocasiones tenemos pilares que tienen cierto grado de movilidad, que sabemos que si los ferulizamos a otros dientes, podemos ayudarnos con esas otras piezas para que este diente pueda tener un poco más de fijación. Entonces, ¿por qué dice seguimiento? Si la pieza no tiene buen pronóstico durante ese periodo de provisionalización, entonces quiere decir
pues que no vale la pena quizás conservarlo. Entonces, durante toda esa etapa de provisionalización, podemos observar cuál es el seguimiento de esa pieza. Entonces, esa es otra de las razones por la cual estos provisionales tienen esta función en boca. Otra es reemplazo de prótesis incorrectas. Este es una paciente que llega a mi consulta inconforme por este trabajo que ella tenía en su boca. Su principal queja es que sus encías sangraban. Y si nosotros observamos, pues sabemos que los dientes centrales son de los dientes más importantes dentro de una sonrisa. Tienen que ser dientes dominantes. Y bueno, aquí vemos primero que hay restauraciones defectuosas, incluso cambiadas de tonalidad. Si observamos en el incisivo central superior derecho, vemos exceso de cemento alrededor de la restauración, lo que ocasiona la inflamación de esa encía. Entonces, esta es una de las razones por la cual nosotros debemos mejorar la situación clínica de esta paciente. ¿Cómo? Pues elaborando o fabricando con nuestros provisionales formas dentales adecuadas o acordes a lo que los parámetros estéticos dictan con esta paciente, devolverle principalmente la salud gingival. Si podemos observar en la imagen, vean cómo se mejora el tejido gingival. Entonces, si nosotros podemos aportar o mejorar la situación clínica en la que llegan nuestros pacientes con los provisionales, hay que hacerlo, y hay que hacerlo de una manera correcta en la medida que nosotros podamos resolverlo. Otra de las funciones es el mantenimiento de la salud gingival. En ocasiones, este es un caso de una paciente que llega a mi consulta y pues llega con un provisional. Estamos hablando de toda la función, de todo lo que debemos hacer con estos provisionales, y vean, pues no hay un buen sellado marginal, hay falta de contactos proximales, lo que hace que se empaquete el alimento en las zonas proximales. Formas dentales, pues la forma dental no es muy correcta, y al retirar el provisional, vean la situación clínica con la que nos encontramos. Una encía pues completamente inflamada. Observamos ahí una restauración con un poste prefabricado, una restauración con resina, y observamos que hay acúmulo de placa, vemos que hay, pues ya ahí se ve una mancha oscura, muy probablemente el inicio, el comienzo de una caries dental. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con estos provisionales? Pues, ¿qué hace o qué función tiene? Pues este provisional debe soportar esa encía, debe de darle soporte a la encía, generar ese perfil de emergencia. Debemos, con el provisional, tener puntos de contacto. Esto es muy importante. Los puntos de contacto evitan el empaquetamiento de alimento a la zona de la papila, en los espacios interproximales. Esos puntos de contacto deben de estar como de un diente natural. La otra es realizar troneras cervicales adecuadas para que la papila tenga el espacio natural que normalmente tiene. ¿Sí? A veces las dejamos, no hacemos las troneras cervicales adecuadas y la papila va a estar inflamada. Entonces, hacer troneras cervicales, troneras incisales para darle esa naturalidad a ese diente. Y bueno, pues este provisional de la imagen anterior a pues mejoramos bastante. La otra es que también nos ayuda a poderle explicar al paciente que hay una pérdida de papila y que hay un triángulo negro que por más que nosotros podamos cerrarlo, nunca lo vamos a cerrar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incluso aquí podemos explicarle al paciente, si usted ve, no se ve esa tronera cervical, no va a cerrar, tenemos que hacer otro tipo de tratamiento en el diente adyacente.
para poder cerrar ese espacio y si a ella le molesta, pues cambiarlo, ¿verdad? Y se toman decisiones en ese momento. Entonces, esa es otra de las funciones que nos ayuda el provisional, que el paciente vea los problemas que podemos tener con los dientes vecinos. Otra de las funciones es la protección del tejido dental después de la preparación de los muñones. Sabemos que cuando nosotros recién estamos preparando ese tejido, pues estamos tocando dentina. Esa dentina es un tejido que es vital, que tiene terminaciones nerviosas y que muy probablemente va a haber sensibilidad. Entonces, los provisionales nos ayudan precisamente a eso, a proteger ese diente de los cambios térmicos, del agente externo. Entonces, eso es parte importante también. Otra de las funciones que también nos es de mucha ayuda es comprobar el paralelismo de los muñones cuando nosotros preparamos para un fijo. Entonces, ese provisional, si la vía de inserción es recta, entra en una sola vía de inserción, quiere decir que nuestros pilares muy probablemente están paralelos. Bueno, no siempre quiere decir que estén paralelos. En ocasiones retiramos coronas y los dientes están muy cónicos, pues ahí con más razón el provisional entra y sale, pero nos pueden ayudar para servir como guía para observar el paralelismo entre nuestros muñones. Incluso cuando tenemos que ferulizar de arco completo, cuando tenemos algunos pilares, la inserción es muy importante. Entonces, para eso también nos pueden servir. Otra función también importante es que proveen una guía para la reducción dental. Si los provisionales vienen de nuestro encerado diagnóstico, entonces nosotros al medir con un instrumento el grosor de nuestros provisionales, sabemos si nos hace falta reducción dental. Entonces, si nos hace falta reducción dental, entonces tenemos que volvernos a tallar nuestro diente pilar, ¿sí? Otra de las formas por las cuales podemos nosotros apoyarnos para saber qué tanto diente preparamos es del encerado de diagnóstico, duplicamos nuestro modelo y obtenemos guías, pueden ser de silicón o guías con acetatos. Los acetatos los podemos perforar y medir con una sonda la perforación medir de nuestro contorno externo del provisional a la pieza cuánto es lo que tenemos de reducción. Pero incluso los provisionales para esto también nos sirven. Con un calibrador medimos el grosor y sabemos si tenemos el espacio suficiente para el tipo de restauración que nosotros vayamos a colocar. Otra es la recuperación de la dimensión oclusal adecuada. Con el encerado de diagnóstico, con los provisionales, le cambiamos al paciente el inicio a esta fase, el paciente siente otro tipo de confort en su boca, ¿sí? Evaluamos si esta dimensión oclusal es correcta, si está muy abierta hay que desgastar, hay que reducir, pero si es correcta el paciente no lo va a decir. ¿Sí? Si está cómodo, entonces esta es otra de las funciones importantes, recuperación de la dimensión oclusal adecuada. Otro punto, la recuperación de la estabilidad oclusal ideal. Sabemos que estos provisionales cuando son colocados por bastante tiempo en boca de los pacientes, los provisionales deben de darnos la oportunidad de esto precisamente, que sean estables en boca y que funcionalmente queden adecuados. Los puntos de contacto, las caras oclusales nos ayudan a mantener esta estabilidad en su posición y evitar que estos muñones dentales se extruyan o tengan alguna movilidad. Otra de las funciones importantes es el manejo de póntico oval post-extracción.
Este es un caso de un paciente que venía con una rehabilitación completa. Ahorita me enfoco precisamente en este diente que tiene, como vemos, una restauración defectuosa. Radiográficamente observamos una pieza tratada endodônticamente, una corona Richmond donde el poste está integrado en la misma corona. Y bueno, lo curioso con este paciente fue que cuando sondeamos tenía una bolsa periodontal de 7 milímetros, entonces ese punto hizo que pusiéramos alerta o atención a ese diente. Entonces, al retirar la corona nos dimos cuenta, pues efectivamente salió la corona con todo y el poste. Observamos un muñón corto, un muñón pues con placa, un muñón contaminado, una tejida reblandecida, un tejido dentinario reblandecido. Y bueno, viendo que había ahí una profundidad de bolsa, pues el procedimiento con este paciente fue la extracción. De todos modos íbamos a rehabilitar los dientes adyacentes y pues una de las indicaciones podía ser una prótesis parcial fija para poderlo rehabilitar adecuadamente. Entonces, con este paciente lo que hicimos, a través del encerado del diagnóstico, hicimos un cascarón del contorno externo de nuestro provisional. ¿Para qué? Pues para planear el día de la extracción y una vez haciendo la extracción, observamos que efectivamente había un problema, había una perforación lateral en la cara, en la raíz y por la parte distal. Entonces, eso era lo que estaba ocasionando el problema. Entonces, lo que hacemos es rebasar esos dientes pilares para adaptarlo a los dientes adyacentes y posteriormente ir confeccionando la forma del póntico oval para que nuestra encía se cicatrice alrededor de ese póntico. Y como observamos, simula la raíz de un diente y bueno, estos son los resultados que efectivamente tenemos. Por conformación de papilas, una altura adecuada de esa encía y un tejido principalmente sano. Entonces, de esta condición nos vamos a esta otra condición y pues como vemos no parece que de ahí esté un diente ausente. Entonces este póntico oval cicatriza en función de la forma que nosotros le demos a este póntico. Este es otro caso de otra paciente en donde la extracción de estas piezas tuvo que ser planeada. Como observamos ahí un incisivo central con una corona completa. Esta paciente llega a mi consulta porque precisamente los incisivos centrales tenían movilidad, tenía un poco de trauma oclusal. Esta es una imagen más cercana de la situación clínica de la paciente. Observamos una recesión en el canino y bueno, radiográficamente vemos que efectivamente hay problema, hay una reabsorción dentinaria y vemos que el nivel de raíz dentro del hueso es mínimo y el que parecía más sano, que era el incisivo central derecho, pues tenía bastante movilidad y bueno, aquí se optó por extraer ambas piezas. Una paciente que también se le va a hacer una rehabilitación completa precisamente porque la oclusión no era la correcta y había mucho trauma oclusal con ella, no eran las únicas piezas donde tenía problemas. Entonces, ¿qué hicimos con ella? Lo que hicimos fue una consulta donde preparáramos todo lo que fuera la parte anterior y que el día de las extracciones no nos tomara por sorpresa la elaboración de ese provisional. Entonces, se prepararon los dientes para obtener los provisionales y estos fueron los provisionales ese día. Se planeó el día de la extracción de estas piezas, se retiraron los órganos dentarios, los incisivos centrales. En esta pieza la diferencia es
que aquí se hizo preservación de alveolo y se colocó injerto óseo en lo poco que quedaba de alveolo para evitar ese colapso de este tejido. Y bueno, lo que hicimos es que estos provisionales, al contrario del otro caso, que estos no tuvieran contacto directo con la encía para que la cicatrización fuera adecuada, ¿sí? No intervenir en el proceso de cicatrización de este hueso. Entonces aquí vemos cómo el tejido, conforme va cicatrizando, va alejándose cada vez más de estos pónticos. Entonces, pasado el tiempo de cicatrización, sabemos que en la parte anterior debemos de respetar este tiempo de cicatrización, ¿sí? Si no lo respetamos, vamos a tener problemas. Entonces, sabemos que en prostodoncia cada paso es un riesgo de error y yo creo que lo que menos queremos es equivocarnos. Entonces, hay que disminuir riesgos respetando lo que la naturaleza nos dice. Y en la parte anterior, después de un injerto, hay que esperar unos 5 o 6 meses a que el tiempo de cicatrización sea el adecuado. Lo que sí hicimos, como alrededor de los 4 meses, fue hacer que el póntico tuviera cercanía con la encía, pero sin hacer presión. Entonces, una vez pasado el tiempo de cicatrización, lo que hicimos fue confeccionar estos pónticos ovales, ¿sí? Y empezarle a dar forma a esta encía. Recordemos, yo me acuerdo que en alguna plática escuché decir del doctor Mitrani que la encía la tratáramos con confianza, ¿sí? Que la encía era como una almohada. Una almohada, cuando nosotros ponemos la cabeza en la almohada, toma la forma de nuestra cabeza. Entonces, esta encía, imaginemos que la encía es una almohada y que los provisionales van a ser esta cabeza. Entonces, van a conformarse de acuerdo a la forma del póntico oval que ustedes deseen, ¿sí? Incluso, lo que hice con ella fue ir incrementando poco a poco. Podemos... por lo regular, siempre va a haber una zona isquémica, ¿sí? Hay que darle a morder al paciente un rollito de algodón, un fragmento de un palito de madera para que muerda y haga presión. Alrededor de unos 10, 15 minutos. Y sí, va a haber les va a decir al paciente que les molesta, que le duele, pero se le va a olvidar en los 15 minutos subsecuentes. Entonces, la encía es un tejido que podemos modelar a la forma que nosotros queramos. Otro es el manejo de póntico oval en incrementos. Este es una situación clínica donde vemos, ya les había mencionado, la paciente tenía una prótesis removible, ella no quería una prótesis removible. En este caso, la función de esa prótesis removible hizo que ella fuera perdiendo hueso y ese tejido estaba resiliente. Hay que prestar mucha atención en estos casos de saber o ubicar dónde está el nivel de nuestra cresta ósea. ¿Cómo nosotros podemos saber en dónde está? Hay que anestesiar la zona donde quieren ustedes medir y con una sonda hacer un poco de presión, vamos a perforar esta encía y ver a qué tan alejados estamos de la cresta ósea. La otra forma es que anestesiemos y a través de una lima de endodoncia con un tope midamos y posteriormente con la reglita sepamos cuánto es lo que mide esto. Con esta paciente teníamos tejido conectivo ampliamente, entonces podíamos conformar adecuadamente estos pónticos ovales, pero hay situaciones donde no tenemos el espacio y tenemos que generar plastías en el hueso, tenemos que recortar un poco ese nivel óseo o incluso tenemos que hacer injertos de tejido conectivo. Y bueno, del encerado de diagnóstico obtenemos lo que es un cascarón de nuestros provisionales para posteriormente en incrementos ir adaptando o confeccionando esta encía. Entonces,
El agregado del acrílico lo podemos ir haciendo alrededor de cada 15 días, 3 semanas, ir agregando poco a poco para irle dando forma a nuestra encía. Y se fijan, en este caso, esta es la situación clínica inicial, esta fue la situación clínica después de ir confeccionando este tejido, y aparentemente, si observamos, se confeccionó papila que no teníamos en un inicio. Otro es que facilita el examen para la cirugía. ¿Cuántas veces no mandamos al periodoncista piezas que necesitan alargamientos de corona y que le facilitamos al periodoncista con las prótesis provisionales la remoción de ese provisional? Entonces él puede trabajar 360 grados alrededor del diente cómodamente. Entonces, al colocarlos, al insertarlos, podemos observar que efectivamente él hizo un corte adecuadamente, y esto también le da facilidad a nuestro periodoncista de saber si está en los niveles gingivales que se planearon. Y bueno, uno de los más importantes es el prototipo para el trabajo final. Nuestros provisionales nos deben anunciar cómo va a ser el trabajo final. Entonces, esta es una de las razones por las cuales debemos esmerarnos y darle el tiempo necesario a esta fase provisoria, porque van a hablar del trabajo definitivo que ustedes pueden hacer en boca de nuestros pacientes. Esta es la situación clínica, así llegó esta paciente, estos son los modelos de diagnóstico. Vemos que hay un borde, una línea incisal invertida que no sigue la curvatura del labio inferior, y bueno, tratando de mejorar con el encerado de diagnóstico, de corregir todas estas posiciones, pues vistas oclusales del encerado de diagnóstico, corrigiendo a la perfección y mejorando la situación clínica del paciente, pues elaboramos nuestros provisionales, y estos provisionales pues son adaptados posteriormente en boca del paciente. Entonces nos sirven para evaluar función, vemos protrusivas, observamos lateralidades, y si esto funciona correctamente en boca, ¿qué quiere decir? Que vamos por muy buen camino, ¿sí? Evaluar en reposo, si muestra adecuadamente, en sonrisa, y se fijan, esta es una fase provisoria, entonces nos sirve para evaluar el proyecto de trabajo que nosotros tenemos para el paciente. Entonces, además de todo lo que acabamos de mencionar, nos van a ayudar a mejorar la estética, a tener un control y mejorar la fonética de los pacientes, y sobre todo el mantenimiento higiénico adecuado para la fase de la rehabilitación definitiva. Entonces, esto ahora nos vamos a enfocar un poquito a lo que es la técnica de fabricación. Sabemos que hay diferentes maneras de elaborarlos, directos, indirectos y mixtos. Cualquiera que sea la técnica, la finalidad de los provisionales es obtener la adaptación interna de este provisional y obtener lo que es el contorno externo. Cualquiera de ellos lo podemos obtener por ya sea cualquiera de estas vías. Entonces, la técnica directa es una técnica donde se adapta un bloque de material recién mezclado sobre un diente que está recién preparado, ¿sí? Una vez que polimeriza, se le empieza a dar forma a este provisional con fresones. Este es un caso clínico de una pieza que bueno, llegó el paciente a nuestra consulta y nos agarró por sorpresa y no tenemos un encerado de diagnóstico, no tenemos un cascarón elaborado. Entonces, en una pieza dental lo que podemos hacer es preparar nuestra pieza, elaborar nuestro polvo acrílico, hacer una masilla e irnos directamente a boca del paciente. Le pedimos al paciente que muerda
y nos registre la cara oclusal del diente antagonista y empezamos a confeccionarlo y darle forma hasta que lo colocamos en boca. Entonces, estas situaciones pueden ocurrirse muy frecuentemente cuando el paciente llega por primera vez y no nos esperamos qué vamos a hacer. Entonces, para un solo diente aplica perfectamente. Para hacer prótesis fijas va a ser más complicado. Para perulizar toda una arcada, mucho más complicado. Entonces, yo sugiero hacerlo cuando sea una sola pieza. La desventaja de esta técnica es que la dentina es un tejido que va a estar recién cortado y el tejido pulpar se va a exponer al calor que se genera durante la polimerización y al monómero que se libera. Entonces, lo que yo sugiero es, cuando esté insertado en boca, estén irrigando con agua para minimizar esto, que no lo podemos evitar. Otra cosa importante es removerlo e insertarlo. Removerlo e insertarlo varias veces para evitar que el material contraiga en la pieza. Si contrae en la pieza ya no lo vamos a poder retirar y hay que recortarlo y volverlo a hacer. La técnica indirecta, por lo regular, esta técnica se hace completamente fuera de boca del paciente. Es una técnica que se elabora en los provisionales en el laboratorio y muy frecuentemente se utiliza después de la impresión final, ¿sí? Una vez que obtenemos la impresión final, se vacían 3 juegos, ¿sí? Un modelo donde vamos a hacer nuestros troqueles o nuestro modelo de alveolo, otro donde va a ser nuestro modelo sólido, donde vamos a hacer la prueba de nuestras prótesis, y otro donde vamos a hacer nuestros provisionales. Entonces, si se fijan, se elabora un segundo encerado, ¿sí?, de diagnóstico, un encerado final, hacemos nuestros provisionales y posteriormente son insertados en boca. Les voy a presentar aquí un caso clínico de una rehabilitación completa de un paciente que llegó en esta situación con cierto deterioro, ciertas extrusiones dentales por ausencias dentales, restauraciones deficientes, vemos ahí lesiones cervicales no cariosas y bueno, vistas oclusales de la situación clínica del paciente y observamos que efectivamente este paciente necesita mejorar las condiciones de su boca. Y pues sí llegó con el interés de mejorar todo esto que padecía él en su cavidad bucal. Entonces, lo rehabilitamos, reconstruimos muñones, en algunos colocamos postes. Una vez que estamos preparados para la toma de impresión, observen cómo la fase de provisionalización nos mantuvo íntegro el mantenimiento gingival. Si el mantenimiento gingival es adecuado y lo vemos con esta salud, quiere decir que la impresión final debe de ser igual de efectiva. Entonces, lo que hicimos con él fue tomar las impresiones finales, posteriormente montamos nuestros modelos en un articulador semiajustable, hicimos un nuevo encerado de diagnóstico con la finalidad de reevaluar los provisionales en boca del paciente, reevaluar función, reevaluar estética, reevaluar confort. Entonces, aparte que nos sirve como fase de mantenimiento para que el paciente esté tranquilo durante el tiempo de espera de la restauración final. Vemos la estabilidad oclusal que nos proporcionan estos provisionales. La desventaja de esta técnica es que es compleja y su fabricación necesita ser planeada. Por lo regular, con esta técnica de provisionales elaborados en el laboratorio, casi quedan perfectos en boca del paciente. A veces no es necesario hacer ajuste, pero la mayoría de las veces hay que ajustar ligeramente un margen, hay que retirar un poquito ahí de material o para que el sellado marginal quede adecuado, ¿sí? Checar oclusión, pero se supone que de esta técnica todo queda perfecto para ponerlo en boca del paciente y no hacer ningún ajuste. Y bueno, la técnica mixta, que es la que yo considero se utiliza con mayor frecuencia, obtenemos lo que es el contorno externo por fuera de boca del paciente
y el contorno interno directamente en boca del paciente. Es la combinación de ambas técnicas. Entonces podemos ayudarnos a través de un cascarón previamente elaborado, resultado del encerado de diagnóstico, por medio de materiales de impresión o matrices termoformadas, a través de la utilización de silicones por condensación o acetatos paraprovisionales. Se fijan, en ambos obtenemos el contorno externo y estas mismas matrices nos ayudan para adaptarlas directamente en boca del paciente y que la posición de esas matrices sea la correcta en boca. O la otra es a través de coronas prefabricadas. Sabemos que en el mercado hoy existen provisionales a la forma del paciente, que tenemos que adaptarlo en boca, pero en lo personal yo utilizo mucho lo que son los cascarones previamente elaborados, las matrices de silicón o de acetatos. Y bueno, este es un ejemplo de una técnica mixta del modelo de diagnóstico. Lo que se hace es preparar el diente pilar, hacer nuestro encerado de diagnóstico. El encerado hay que hacerlo en función de lo que nosotros observamos con los dientes adyacentes. Hay que imitar formas dentales. Vemos aquí una forma triangular, que es lo que tenemos que hacer con nuestra cera. Hay que identificar lo que son los ángulos líneas para darle naturalidad, observar lo que es la línea del borde incisal. En ocasiones estos provisionales quedan adelante, quedan atrás. Hay que imitar lo que el mismo paciente nos dice. El paciente nos está dando la información. Hay que aprender a observar para poder copiar o imitar correctamente. Troneras cervicales, perfiles emergentes, y toda esta información trasladarla en el encerado del diagnóstico para, a través de una matriz de silicón, obtener el contorno, imitar el contorno externo. Quitamos el encerado, nos vamos directamente a boca del paciente, agregamos el material dentro de la matriz de silicón. Hay que, importantísimo, colocar separador yeso acrílico para que no se pegue el acrílico al yeso, y obtenemos de esta manera lo que es el cascarón de acrílico o el contorno externo, ¿sí? Para irnos posteriormente directamente a boca del paciente y obtener así lo que es la adaptación interna de este provisional. Y bueno, este es el resultado que tenemos con este provisional. Podemos darle naturalidad caracterizándolo a través de stains de resinas, meterles tonos translúcidos, tonos más saturados, para que iguale el diente natural. Y bueno, ¿cómo podemos caracterizar nuestros provisionales? Hay una técnica que el maestro Darío Adolfi nos dice. Obtenemos lo que es el contorno externo, y como vemos en la imagen inferior, el borde incisal por lo regular son translúcidos. Retiramos lo que es el borde incisal, las áreas proximales que son un poquito más saturadas, un poco de las áreas cervicales. Observamos en la imagen inferior de la derecha que estamos desgastando con un provisional. Esto con la finalidad de nosotros, a través de los stains de resina, caracterizar todas aquellas zonas que queremos que se vean naturales. Posteriormente, fotopolimerizar esos stains y hacemos un nuevo rebase con el mismo tono, ¿sí? Pero aquí vamos a mezclar un 30% de tono translúcido con el 70% del color base, para darle ese tono de translucidez a nuestros provisionales. Es importante que, bueno, el grado de translucidez va a depender de qué translúcidos quieran ustedes que estén, de la edad del paciente y de, bueno, muchos factores estéticos que ya sabemos que tenemos que considerar. Entonces, una vez que obtenemos ese rebase, empezamos a recortar excedentes, los pulimos y podemos observar en la imagen inferior cuál es el resultado que obtenemos con estos provisionales caracterizados, que por lo regular lo tenemos que hacer en los dientes anteriores.
¿Qué consideraciones clínicas debemos de tener con estos provisionales? El sellado marginal, el acabado y pulido, y el perfil de emergencia y el soporte que le damos a estos tejidos. Entonces, es muy importante que para el sellado marginal pincelemos la zona del margen gingival para que obtengamos un buen sellado de ese margen y evitar que exista microfiltración. Una vez que retiramos el provisional y tenemos el excedente de este material, hay que retirarlo con fresones adecuados, ¿sí? Los fresones tienen una cintilla que por lo regular marcan el grado de abrasión de estos fresones y tenemos que irlos desgastando poco a poco. Podemos apoyarnos con un bicolor, con un portaminas que le dé contraste, delimitar la zona del margen para no pasarnos. En ocasiones le damos de más y tenemos que volver a hacer otro rebase. Entonces es importantísimo marcarlo y no pasarnos. Y con fresones de hojas más cerradas para empezarlo a pulir, incluso con gomas de silicón para darle ese acabado de suavidad, porque va a estar en contacto directo con esa encía, y posteriormente pulirlo con materiales como el poliacril y darle esa textura de suavidad con materiales como el polyshine, con borlas especiales para que este provisional esté altamente acabado y pulido. Entonces, ¿qué materiales podemos utilizar? Tenemos una gran gama de materiales como coronas preformadas, que las hay de resina, metálicas, y los materiales a base de resinas acrílicas, que hoy en día los más utilizados son el polimetilmetacrilato, el polietilmetacrilato y los materiales a base de composites. Los acrílicos de metilmetacrilato hoy en día son los más utilizados, sobre todo en la técnica directa. Presentan buenas características, entre las cuales destaca un sellado marginal adecuado. Gracias a su elevada resistencia, se aconseja en provisionales que tengan que permanecer mucho tiempo en boca. Y bueno, las ventajas de este tipo de materiales es que tienen elevada resistencia a la fractura, tienen una precisión marginal muy aceptable, una estabilidad cromática satisfactoria, buena permanencia o longevidad en boca del paciente y una amplia gama cromática. Su desventaja es que hay reacción exotérmica notable y también tiene una significativa contracción de fraguado. Por eso es que es más recomendable como técnica indirecta, pero también podemos utilizarla en una técnica mixta. Entre estos materiales encontramos el Nicton de la casa comercial de manufacturera dental, que es un material que presenta gamas de colores y eso nos facilita mucho la utilización de estos materiales. Entre otros encontramos el Jet, el Ivocron, el Alike. Y bueno, este es un caso clínico, partimos de nuestro encerado, duplicamos nuestro encerado sobre el modelo de trabajo, vamos a prensar estos provisionales. Este es un caso elaborado con Nicton en tono A2 y prensamos el provisional con una liga para evitar que nuestra matriz se mueva y podemos colocarlo en ollas de presión con agua caliente para que nos ayude a que este material no quede poroso. Y observamos aquí la herradura completa de estos provisionales que posteriormente van a ser rebasados en boca del paciente. Los acrílicos de etilmetacrilato se consideran más apropiados para provisionales que van a ser utilizados durante un tiempo limitado. Una de sus principales ventajas es su menor reacción exotérmica y la contracción del acrílico es menos marcada. Entonces, entre sus ventajas es que tiene un tiempo de elaboración adecuado, su contracción de fraguado es reducido, tiene por lo tanto una reacción exotérmica también reducida. También los encontramos con una gran variedad de colores. Su desventaja es su reducida resistencia a la abrasión, tiene una longevidad
limitada, por eso es que se utilizan a corto plazo y pueden cambiar con el tiempo de color. Entonces, entre estos materiales encontramos el Washboard Trim 2 y el Snap, que entre estos son los más utilizados. Vamos a pasar aquí un procedimiento clínico de cómo se elabora un provisional con estos materiales. Es un diente que pues padeció una fractura, se hace el encerado de diagnóstico con los modelos de diagnóstico y a través de materiales de silicón como el Edge, que también lo maneja la casa MDC, podemos obtener esta matriz de silicón para copiar el contorno externo de este provisional y una vez recortamos nuestra matriz, bloqueamos con cera pegajosa las áreas proximales para elaborar lo que es con polvo acrílico en incrementos el cascarón de este provisional. Lo adaptamos en boca para ver que la inserción sea la adecuada y posteriormente lo vamos a rebasar directamente en boca. Entonces colocamos vaselina para evitar que se pegue y vamos agregando primero lo que son los puntos de contacto, polvo acrílico, hacemos una mezcla, colocamos en el interior del provisional, colocamos un poco de material en el muñón dental, posicionamos nuestro cascarón directamente en boca del paciente y así obtenemos la adaptación interna de este provisional. Delimitamos lo que es el margen para respetar esa zona y no pasarnos, lo recortamos con fresones de diferentes hojas para que unos más abrasivos, otros más finos para que nos ayuden a pulir y posteriormente colocamos, una vez que recortamos excedentes, lo adaptamos en boca y checamos oclusión. Hay kits de pulido que ya venden las casas comerciales, como es este Rhino, que en lo personal utilizo mucho para darle el acabado y el pulido a estos provisionales. Y bueno, esto es ya una vez pulido con poliacril, polyshine, el acabado de estos provisionales, checamos nuevamente función y pues así es como queda integrado nuestra restauración provisional. Otro de los materiales son los composites bisacrílicos que suelen suministrarse en jeringas de automezcla. Inicialmente la dureza de superficie de estos materiales es elevada, pero se ha comprobado que con el paso del tiempo van disminuyendo y aunque presenta ciertas ventajas, no han alcanzado en el mercado la difusión que realmente se prevía, ¿sí? Ya que muchos clínicos consideran que es difícil de manipular. Es difícil de manipular principalmente porque no se pueden hacer rebases. Y bueno, las ventajas, su reducida contracción de fraguado, resistencia a la abrasión, reducida reacción exotérmica, facilidad de reparación. Desventajas es el cierre marginal es problemático, la durabilidad temporal es reducida y tienen un costo elevado. Y bueno, así es como los encontramos en cartuchos de automezcla, encontramos lo que es Versatem y Protem 4 de diferentes casas comerciales. Y bueno, este es un caso clínico de una paciente igual, donde la situación clínica hace que utilicemos este material. Preparamos para carilla una corona completa. En esa misma cita se tomó la impresión final, se elaboraron los provisionales, por eso es que observamos un poquito de irritación en el margen. Uno se elaboró con corona completa y el otro una parcial, ¿sí? Con una carilla parcial, y así es como obtenemos los resultados con estos materiales. Son muy buenos, pero sí son difíciles de adaptar. En lo que es la parte marginal, podemos apoyarnos incluso con resina fluida, pero tiene que ser inmediato. Si nos esperamos en una segunda sesión, vamos a tener problemas y este material se va a despegar. Entonces, sí es importante que en esa misma cita, si vamos a hacer una pequeña adaptación del margen, sea en ese momento con resina fluida.
Este es otro caso de materiales con resinas compuestas. En este caso se utilizó lo que fue resina miris en una paciente que se rehabilitó esta ausencia dental a través de la colocación de un implante. Entonces, a la hora de hacer el encerado de diagnóstico, vimos que era necesario que el diente adyacente también se reevaluara. Se conformó todo lo que fue las formas, anatomía de esta pieza y se confeccionó un provisional atornillado con esta resina. Se le fue dando en incrementos la forma y la posición adecuada de este provisional. Como observamos, la parte que va a estar en contacto con la encía, lo que es el perfil emergente desde la base de la plataforma de este análogo, ahí emerge lo que es el contorno de este perfil y ahí ese contacto de esa resina en contacto con la encía debe estar altamente pulida. Es una técnica un poco complicada porque si queremos manejar o aumentar el volumen de esa encía, tenemos que arenar el provisional, colocar adhesivo para que el nuevo material se integre a este provisional. Y bueno, este es otro caso de dientes tratados con implantes donde los mismos provisionales, aquí teníamos una paciente que presentaba ya piezas preparadas y ya tenía un provisional. Entonces, la zona de los implantes, los pilares se prepararon como si fuera un diente natural, como muñones, para posteriormente manejar únicamente con resina lo que es la parte del perfil emergente. Entonces, todo eso se manejó con resina. Y si se fijan, si queremos modificar este perfil, pues simplemente lo vamos agregando. Importantísimo que esta zona quede muy, muy, muy bien pulida. Y bueno, ya por último vamos a hablar de lo que es qué tipo de cemento tenemos que utilizar. La cementación provisional debe permitir un sellado adecuado entre la restauración y el diente preparado con el fin de prevenir fenómenos de microfiltración e irritación pulpar o caries recurrentes. Entonces, los cementos que más comúnmente se utilizan son a base de estos compuestos, que es óxido de zinc con eugenol, óxido de zinc sin eugenol, hidróxido de calcio y policarbonato de zinc. ¿Qué características tienen estos cementos provisionales? Es proporcionar un buen sellado entre la restauración provisional y la preparación dental, poseer buenas propiedades mecánicas, baja solubilidad, buena adhesión dental, ser lo suficientemente fuertes para retener la restauración y que a la vez nos permita que nosotros podamos remover fácilmente este provisional. Estos son algunos de los cementos provisionales que existen en el mercado de diferentes casas comerciales. Y todos son buenos, ¿sí? Hay que saber, de acuerdo a la situación clínica, cuál es el que vamos a seleccionar. ¿Qué factores debemos de considerar en la selección de este cemento? Hay factores clínicos como las condiciones clínicas de este paciente. ¿Por qué llegó este paciente? La incidencia de caries. Hay pacientes que vienen en estas situaciones donde sabemos que el mantenimiento de su higiene bucal no es la correcta, pacientes con ciertas patologías como síndrome de Sjögren, falta de salivación, que son más susceptibles a la incidencia de caries. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para saber qué tipo de provisional ponemos. Otro es el diseño de preparación, los grados de inclinación con los que preparamos estas piezas, si están paralelas, si están cónicas. Obviamente una pieza cónica necesitamos de un provisional un cemento provisional más resistente. La otra es con qué reconstruimos ese muñón, si con resinas, con postes, si con amalgamas. En este caso, si es un poste metálico, entonces no podemos poner un cemento provisional que sea translúcido porque se va a ver en el provisional, se va a reflejar. Entonces hay que utilizar un cemento que nos opaque este poste para poder
saber qué cemento o agente cementante vamos a elegir. ¿Y qué factores mecánicos tenemos que considerar? Hábitos parafuncionales, como el bruxismo, el tipo de restauración, si es parcial, si es completa, si es una o de múltiples unidades, el material restaurativo final con el que vamos a trabajar, si es una restauración libre de metal o es una restauración metal cerámica o una metálica, para saber qué cemento vamos a elegir, las propiedades físicas, biológicas y de manipulación del agente cementante y el tiempo de permanencia en boca. Yo creo que esta parte del tiempo de permanencia dicta mucho qué cemento se elegirá. Los cementos con óxido de zinc-eugenol son sin lugar a duda los más utilizados y están especialmente indicados cuando se trabajan con dientes vitales. Tienen la capacidad de reducir la sensibilidad de muñones. Yo creo que hoy en día tenemos una amplia gama, pero sin duda siguen siendo los más utilizados. Wassel y sus colaboradores sugieren evitar el uso de materiales que contengan eugenol cuando el cemento definitivo sea a base de resinas, ya que este va a afectar la adhesión del cemento resinoso. Si por equivocación no lo tomamos en cuenta, lo que tenemos que hacer es eliminar muy bien los restos de cemento que quedan en el muñón dental con tierra Pómex, o la otra es arenar con óxido de aluminio intraoralmente este diente pilar para evitar que haya fallas con la adhesión definitiva. ¿Qué recomendaciones sugiero para facilitar el trabajo de estos provisionales? Es colocar vaselina en el margen gingival de estos provisionales para evitar que el cemento se pegue y que nosotros podamos removerlo con más facilidad durante el tiempo de trabajo. Otro es que para retirar los provisionales utilicemos pinzas hemostáticas o pinzas de tungsteno con puntas graneadas para tratar con cuidado estos provisionales. Ya no hay que utilizar esta pinza, que ahorita no me acuerdo, el quitacoronas, que muchos quitaban con las coronas. Incluso hay quien utiliza las cucharillas de dentina para removerlos. Entonces, hay que tratarlos con suavidad. Y bueno, resumiendo, cualquier restauración provisional cementada con cementos temporales va a ser susceptible a filtración marginal, a bacterias, a caries, especialmente cuando son colocados por un periodo de tiempo prolongado. Sabemos, no hay un material que cumpla con todas las características o requisitos que acabo de mencionar, pero debemos de ser cautelosos y saber elegir o seleccionar ese caso y qué cemento tendremos que utilizar. ¿Por qué? Porque todo lo que es provisorio en boca sabemos que no es para toda la vida. Entonces, Baldissari y Rosenstiel recomiendan que comprobemos y recementemos nuestra rehabilitación provisional con frecuencia para evitar riesgos de microfiltración. Pues con esto termino mi charla. Espero haya sido de su agrado y pues les haya quedado algo del mensaje que traigo para ustedes. Gracias.